Hoy hablaremos de uno de los temas más importantes que podemos introducir dentro de nuestra enseñanza en la Iglesia de Cristo. Incluso yo diría que es necesario y muy urgente, porque nosotros como fieles hemos vivido muy mal nuestra vida, agregándole pecados y mucha, pero mucha fragilidad humana. ¡Hey! Shalom Ubrajá para todas y todos, mis hermanos queridos. Sean nuevamente bienvenidos a este su espacio, a este su canal, Enio JP Lizar. Sí, señor. Y ya saben ustedes que este es el espacio donde yo los quiero acercar un poquito más a las reales maravillas de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuanto la iglesia nos ofrece. Y bueno, tal como lo vieron en la intro de este video, vamos a hablar de este tema tan urgente, tan necesario, como yo lo decía, en nuestra iglesia católica. Y ese tema en particular se refiere a la situación de una persona que, al darse cuenta que camina en la dirección equivocada, cambia radicalmente la dirección para tomar la correcta. Y sí, nos referimos al tipo de cambio religioso o moral de dicha persona. Y es, mis hermanas y hermanos queridos, el tema de la conversión. Y esta es, por excelencia, la transformación interior en la que se pasa de una situación de distancia o indiferencia hacia Dios a una vida de unidad y amistad con Él. Viene a ser básicamente un corte limpio, voluntario y consciente con la vida pasada equivocada. Nos alejamos del mal y volvemos al camino correcto, que es el de Dios. Vamos a ver que a la luz del Evangelio, la conversión viene a ser una total entrega de sí mismo a nuestro Señor Jesucristo, para ser introducidos en Él en la relación filial con el Padre. Esto implica una renovación total de la subjetividad y una reconstrucción de la misma, es decir, un corazón nuevo. La conversión viene a implicar, aunque implícitamente, una llamada de Dios y al mismo tiempo la fuerza de voluntad de la persona y la promesa de adherirse a la vocación divina. Así que, por tanto, la conversión viene a ser al mismo tiempo un don de Dios, pero también un acto gratuito del ser humano. Ahora vamos a ver que en el ámbito bíblico el término de conversión va a aparecer muchísimas veces, tanto positivamente como negativamente. En el Antiguo Testamento, el término conversión está íntimamente relacionado con el término hebreo shub, que viene a ser el 12º verbo más utilizado dentro de esta Sagrada Escritura. De la hebrea estamos hablando, que significa volverse o volver, pero también está relacionado con el concepto de arrepentimiento. Así que, por tanto, también va a estar relacionado con el verbo hebreo naham, que significa lamentar. En el Antiguo Testamento muchas veces Yahvé llamó a su pueblo a la conversión a través de los profetas, para abandonar esos dioses falsos en los que empezaron a creer y volverse totalmente al Dios único y verdadero. La llamada a la conversión se presenta de muchas y distintas maneras, eso según el momento histórico que vivió el pueblo de Dios en aquel entonces. Por ejemplo, la invitación a la conversión del libro del Deuteronomio va a indicar la esperanza para el pueblo disperso en su camino a la tierra prometida. También en el Antiguo Testamento vamos a ver que no solo se habla de la conversión del pueblo. Veremos también que incluso las sociedades y naciones paganas están llamadas
a la conversión. Y el más emblemático caso lo vemos con la ciudad de Nínive, a la que Yahvé envía al profeta Jonás, y que, oigan bien, cuya predicación obtiene la penitencia de los ninivitas, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero la llamada a la conversión también se va a dirigir a personas específicas, como por ejemplo, a ver, ¿quién se les ocurre? Ese mismo, David, el que comete el adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, a quien luego, ya ustedes conocen el cuento, le propicia la muerte. La decepción, la traición, amigo. También el Viejo Testamento nos va a mostrar que la decisión a la conversión es un acto libre nuestro, el hombre, el ser humano. Así que cabe la triste posibilidad de que no suceda. Y vamos a ver que en varios pasajes sucede que el rey o el pueblo no se convierten. También se dice lo de el endurecimiento del corazón del faraón. Un pasaje de Isaías emblemático al respecto dice que después que Isaías recibió la visión del Señor en el templo y el llamado profético de Yahvé, dice lo siguiente: en este pasaje, el lenguaje del Antiguo Testamento atribuye a Yahvé la insensibilidad del corazón del hombre, pero igualmente Dios responde a los que sí se convierten. Así que también se habla de diferentes maneras del perdón de los pecados. El pecado es perdonado y borrado, expiado, echado a la espalda y así sucesivamente algunos más. Como por ejemplo en el Salmo 101 entre paréntesis. Dice que Él perdona todos los pecados y sana todas las heridas. Nos trata según nuestros pecados, nos paga según nuestros pecados. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. Pero ojo, ojo, ojo. Esta disponibilidad de Dios para perdonar no disminuye la responsabilidad nuestra y la necesidad de nuestro compromiso a una conversión verdadera. Así lo señala el profeta Isaías. Pero como señala el profeta Ezequiel, si el impío se aparta de su conducta perversa, su pecado ya no será recordado, vivirá. Ahora, en el Nuevo Testamento, uno de los términos principales conectado a este término de la conversión es uno que ya vimos en el video pasado, que es la metanoia. Y ya saben lo que significa: una renovación de la mente y el corazón, un arrepentimiento incondicional. Un pasaje clave al respecto es el de Mateo 18, en donde se nos dice que si no somos como niños no entraremos al reino de los cielos. Así que la metanoia se traduce eventualmente como penitencia y arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino del cielo está cerca. Y el otro que también dice: arrepentíos y que cada quien se bautice. Cristo anuncia que la nueva creación ha amanecido en la nueva era predicha por los profetas. Convertirse entonces es creer que la nueva humanidad ya no es un sueño ni tampoco una aspiración, sino una verdadera realidad que ya ha comenzado en Él, aunque aún no esté completa. Toda la existencia de Cristo se caracteriza por este llamamiento. Y en esto recordaremos la maravillosa escena de la conversión de Zaqueo. Y es precisamente en la carta de Tito, y es precisamente en el Nuevo Testamento, en la carta de Tito, que la conversión cristiana se describe como una palingénesis. Es decir, una renovación que transforma, que nos transforma ontológicamente. Quiero decir, por obra del Espíritu Santo. Juan el Bautista viene a predicar un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y Jesús anuncia la buena noticia de que el reino está cerca.
Y esto entrelazado viene a significar que Jesús proclama la conversión como una condición indispensable para acoger el reino. En los orígenes del cristianismo, la llamada a la conversión estaba dirigida tanto a judíos como a paganos. Y el signo inconfundible de esa situación fue el bautismo, en el que el viejo hombre era ejecutado para renacer y convertirse en piedras vivas y pertenecer al cuerpo de Cristo. En el libro de los Hechos, la conversión está directamente relacionada con la presencia del Espíritu Santo. Después del discurso pentecostal de Pedro, y los oyentes le preguntan a él y a los demás apóstoles qué deben hacer. Y Pedro responde que deben convertirse y bautizarse en el nombre del Señor para obtener el perdón de los pecados y recibir la gracia del Espíritu. Así que en pocas palabras, la conversión requiere una dedicación a Dios y excluye cualquier mérito personal y cualquier jactancia que hagamos a nosotros mismos. Así que mis hermanas y hermanos queridos, podemos concluir que la conversión significa abandonar el camino del error, el camino del pecado y decidirse por Dios, por el camino de la verdad. Y esto sí que nos da unas nuevas oportunidades de un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero mucho cuidado, convertir el corazón no quiere decir que vamos a abandonar por completo nuestra naturaleza pecadora. Pero algunas desgracias sí que las podemos evitar, eso sí. Pero aún, y que las consecuencias del mal no se puede evitar, la conversión siempre es una increíble restauradora del alma y nos da esa paz que necesitamos interiormente. Por tanto, la conversión a Dios viene a ser un acto de realismo, no de moralismo. Y la cereza del pastel viene a ser el encuentro con Jesús como el momento decisivo de la conversión. Así que viene a ser también un comienzo de un nuevo camino. Así que con esta transformación podemos ir dejando atrás muchísimas cosas que podemos nombrar. Por ejemplo, podemos pasar del egoísmo al amor, de lo viejo a lo nuevo, lo negativo a lo positivo, de estar satisfecho con la mediocridad a la verdadera santidad, del yo al de Dios. Y bueno, mis hermanas y hermanos queridos, esto ha sido todo por este video. Esperamos que entonces que el siguiente no se lo pierdan, porque va a estar muy pero muy bueno, y les aseguro que vamos a continuar con esta secuencia que de verdad nos tiene muy pero muy atrapados. Así que no se muevan y no se vayan sin antes darme un glorioso like, suscribirse al canal y darle a la campanita para que no se pierdan ni un solo video más en este su canal Enio JP Lizar, que nos sigue llenando pues de muchas cosas buenas. Y ahí nos vemos en el siguiente.